Buen día. A continuación voy a hacer la solución de la guía número 1, que es electroneumática, el cual consiste en 5 ejercicios. Bueno, acá tenemos el primero, el cual es un mando directo de cilindro de simple efecto. Acá vemos, pues voy a nombrar las partes. Acá en la parte de abajo, en este triángulo, vemos nuestra fuente de alimentación. Acá la unidad de mantenimiento. Tenemos también una válvula 3A2 de accionamiento eléctrico, un estrangulador y nuestro respectivo actuador de simple efecto o un cilindro de simple efecto. En esta parte izquierda, como acabé de nombrar, es la parte neumática. Ahora bien, pasamos de este lado, del lado derecho, y tenemos lo que es la parte eléctrica. Tenemos también nuestra fuente de alimentación, en este caso de 24 voltios positivo y de 0 voltios. Tenemos acá nuestro pulsador eléctrico y nuestra válvula, tenemos acá el solenoide de válvula. Pues bueno, como venía diciendo, esto es un circuito electroneumático. Para que esto funcione, en este caso en el simulador tenemos que hacer unas marcas. Entonces apenas se active el pulsador, va a pasar la energía a lo que es al solenoide y pues este tiene que llevar la marca de Y1 en este caso para que pueda para que pueda funcionar el accionamiento de la válvula 3A2. Como este es eléctrico, tienen que coincidir con la simbología. A continuación vamos a ver el funcionamiento. Una vez ponemos a funcionar el pulsador y ahí ya funciona el circuito. Tenemos el segundo, el cual es un mando indirecto de cilindro de simple efecto. Vemos a continuación las mismas partes del circuito anterior: una fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento, la válvula 3A2 con accionamiento eléctrico, un estrangulador y nuestro cilindro de simple efecto. De este lado tenemos también la fuente de alimentación de 24 y 0 voltios. Tenemos lo que es el pulsador, tenemos lo que es este relé, también tenemos lo que es este obturador y la respectiva solenoide de válvula. En este caso pues también tenemos muy en cuenta lo que es la simbología. Marcamos cada uno. El relé lo que controla es el obturador, por eso colocamos la misma simbología, en este caso K1. Y así como en el ejercicio anterior, tenemos lo que es el Y1 para que este solenoide pueda accionar lo que es la válvula de 3A2. Vamos a ver el funcionamiento. Vemos que sí funciona. Listo. Para el tercer circuito tenemos, bueno, básicamente lo mismo del lado neumático, y del lado derecho el eléctrico. Tenemos también la fuente de alimentación, tenemos en este caso lo que es un pulsador, pues acá para que pueda dirigir la electricidad a nuestro circuito. Tenemos los dos pulsadores y la respectiva solenoide de válvula. A continuación vamos a ponerlo a funcionar, y este es un tipo, lo que llamamos circuito AND, el cual toca accionar los dos al mismo tiempo para que funcione. Procedemos a oprimirlo, hacemos los siguientes pasos. Perdón, no lo había accionado. Ahora sí, vemos que se energiza y procede a moverse nuestro actuador. Automáticamente él se va a devolver. Listo. Para el cuarto, lo mismo del lado izquierdo. Sí, prácticamente lo mismo. En el lado derecho tenemos también nuestra fuente de alimentación, 24 y 0 voltios. Tenemos el pulsador, tenemos, bueno, dos pulsadores y nuestra válvula de solenoide de válvula. El funcionamiento
Este sí es un tipo OR, que en cualquiera de los que oprimamos va a funcionar. Tenemos este, el cual es un mando de cilindro de simple efecto, el cual este también es por el circuito AND. Vamos a verlo funcionar. Vemos que si se oprime este no hace absolutamente nada, y este tampoco. Entonces procedemos a oprimir los dos al mismo tiempo. En este caso damos un siguiente paso, vemos que se energiza el circuito, automáticamente el resto del circuito también se energiza. También podemos ver acá nuestros bombillos LED que se prenden. Inmediatamente funciona la válvula y el cilindro procede a desplazarse. Tenemos el último, el cual es muy parecido al anterior, solamente que este es función OR, o sea que cualquiera de los dos que se oprima tiene que funcionar. Procedemos a verificar. Vemos que con este oprimiendo sí funciona, y con el otro obturador también. A continuación procedemos a lo que es la guía 2, que también es de electroneumática. En este caso pues es también una introducción. Esta guía consiste también en 6 puntos, el cual pues voy a explicar cada uno. En este caso tenemos también nuestra fuente de alimentación, el cual es una fuente de presión, también una unidad de mantenimiento. En este caso vamos a usar una válvula de 5A2 de 5 vías con accionamiento eléctrico. En este caso utilizamos dos válvulas estranguladoras y por supuesto un cilindro de doble efecto, por eso la válvula también de 5A2. Del lado derecho tenemos lo que es el circuito eléctrico, una fuente de alimentación de 24 voltios, de 0 voltios, en este caso de acá abajo. Tenemos el pulsador y tenemos nuestro solenoide de válvula. Procedemos a el funcionamiento. Vemos que es algo muy similar a lo que vimos en la guía número 1. Listo. Procedemos al B, el cual es un mando indirecto cilindro de doble efecto. Lo mismo en la parte izquierda, en la parte neumática. En el caso de la parte eléctrica, lo mismo en cuestión de la fuente de alimentación, 24 voltios. Tenemos en este caso un pulsador, tenemos un relé, tenemos el obturador y el solenoide de válvula. Como he explicado anteriormente, estos tienen que ir por la cuestión de la nomenclatura igual, porque este relé va a controlar lo que es el obturador y así va a energizar para que este pueda funcionar el solenoide y así que se acciona la válvula. Procedemos a ver el funcionamiento. Tenemos el circuito C, que es un mando de cilindro de doble efecto mediante la función AND. Vamos a ver el funcionamiento. Se supone que, como venía diciendo, es función AND, entonces tienen que estar los dos oprimidos. Vemos que no funcionan. Procedemos a hacerlo paso a paso. Vemos que se energiza y inmediatamente corre el cilindro. Una vez que esté ahí, oprimimos el pulsador número 3, que es el que se encarga de que se devuelva, se desplace a su posición original. Se energiza este lado y el cilindro empieza a moverse a su posición original. Tenemos el cuarto, el cual es parecido al anterior, pero este es función OR, el cual puede funcionar con cualquiera de los dos que se oprima. Vamos a verificarlo. Vemos que con este funciona.
oprimimos el tercer pulsador, perdón, para que se devuelva. Ahora probamos con el segundo pulsador, perdón. Vemos que también funcionó y lo devolvemos. Vamos con el quinto, el cual es un mando de cilindro de doble efecto, también con la función de AND por contactos. Bueno, acá pues es un poquitico más complejo en la cuestión eléctrica. Vemos que utilizamos también 3 pulsadores, pero utilizamos lo que son llamas solenoides de válvulas, y también utilizamos 2 de los relés, al igual que 2 de los obturadores. Procedemos a ver el funcionamiento. Entonces de este lado no funciona y este tampoco, por lo que venía comentando, que es una función AND. Oprimimos al tiempo. Bueno, haciendo la simulación, por alguna extraña razón se me cierra el programa, pero como venía diciendo, este es un circuito AND, el cual debemos de oprimir este lado, este pulsador, junto con este pulsador para que llegue y funcione. ¿Funcione en qué sentido? En que el cilindro llegue y se desplace hacia afuera. Una vez que se desplace, oprimimos este pulsador, el S3, para que llegue y vuelva a su posición original. También tenemos lo que es el último, el cual es este, que es muy similar al anterior, pero con la función OR. ¿Qué quiere decir? Que con cualquiera de los dos que se pulse, tiene que funcionar. Procedemos a verificar. Vemos que con este funcionó, lo devolvemos, y con el segundo pulsador también funciona. Y esa sería la guía número 2. Ahora voy a mostrar lo que es la guía número 3, el cual es denominada autorretención. Tenemos en esta guía lo que son 3 ejercicios. Vemos acá el primero, que se llama desconexión dominante. En el lado neumático encontramos nuestra fuente de alimentación de aire comprimido, una unidad de mantenimiento, una válvula 5A2, por lo que tenemos un cilindro de doble efecto, y esta válvula es accionada también eléctricamente. En el lado derecho tenemos la parte eléctrica con sus respectivas fuentes de alimentación de 24 y 0 voltios. Tenemos acá lo que es el pulsador para energizar el circuito. Después de eso tenemos otro pulsador, este que es como para desconectarlo de emergencia, el relé, un obturador con otro obturador, el cual son manejados por el relé, y el solenoide de válvula, que es el que nos va a accionar la válvula, valga la redundancia. Procedemos a verificar el funcionamiento, energizamos el sistema y vemos que de este lado funciona con este. Y para devolverlo utilizamos el segundo pulsador, el cual venía mencionando, que es como para, también se puede usar para una emergencia y poder detener el circuito, pero generalmente se le quita la energía al circuito por medio de este pulsador, y ahí inmediatamente se devuelve. Tenemos el segundo, el cual la parte neumática es igual, y en esta parte lo que cambia es que la conexión es diferente de este lado. Se le denomina conexión dominante, el otro es desconexión. Procedemos a verificar el funcionamiento, energizamos y vemos que sí funciona, y de igual manera
acá se oprime para retroceder el cilindro. Por último, de esta guía tenemos el cual se le denomina conexión de seguridad, desconexión dominante. Parte neumática igual, la eléctrica, la fuente de alimentación, tenemos el pulsador para energizar el sistema. En este caso tenemos el pulsador 1, S1, en la parte superior, el cual es como más accesible. Procedemos a ver el funcionamiento, oprimimos para que pueda funcionar. Ahí vemos que se desplazó el cilindro hacia afuera y oprimimos el S1 para que se vuelva a su posición original. Por último tenemos la guía número 4, el cual es de también electroneumática, pero en este caso vemos son sensores. En la parte de neumática tenemos acá la fuente de alimentación de aire comprimido, la unidad de mantenimiento, una válvula 5A2 de accionamiento eléctrico, obviamente. Tenemos acá dos válvulas estranguladoras y nuestro cilindro de doble efecto. En la parte eléctrica, la fuente de alimentación de 24 y 0 voltios, el pulsador para energizar el circuito, otro pulsador el cual va a hacer que funcione nuestro sensor, el cual es de proximidad, o acá en el software se llama interruptor de alimentación inductiva, o también conocido como sensor inductivo. Para este caso, este sensor tiene una conexión NPN, el cual sale del sensor al positivo de nuestra bobina de relé. Y tenemos acá nuestro obturador y nuestro solenoide de válvula. Procedemos a ver el funcionamiento, energizamos el circuito y para este caso oprimimos el sensor y vemos que el cilindro se desplaza. Para el segundo tenemos un mando de cilindro de doble efecto, también dependiendo del corrido por sensor. En este caso sí lo tenemos como más automatizado, debido a que, bueno, en la parte neumática tenemos básicamente lo mismo, a excepción que tenemos esta regleta, el cual nos indica A menos, el cual es la posición original del cilindro, y A más, que es cuando está totalmente desplazado hacia afuera. En la parte eléctrica, además de la alimentación, el pulsador que nos energiza el circuito, también el otro pulsador para que funcione lo que es el sensor, y en este caso colocamos en el sensor la nomenclatura, el cual queremos que este sensor llegue apenas detecte lo que cuando el actuador está en A menos, inmediatamente dé la señal para que este se pueda desplazar hacia A más. Y de igual forma en este lado, una vez que este sensor detecte que está en A más, el vástago, entonces da la señal para que de una vez empiece a funcionar y este se retroceda. Así es como más o menos tenemos el circuito automatizado. Vamos a ver el funcionamiento. Energizamos el circuito, oprimimos para que funcione. Vemos que ahí automáticamente, sin hacer nada más, empieza su funcionamiento. Tenemos el C, el cual es una secuencia A más, A menos, por un mando de interruptor o pulsador. En la parte neumática tenemos exactamente lo mismo a la anterior, inclusive con su regleta de A menos y A más. En la eléctrica también tenemos igual, solamente que en este caso tenemos lo que son sensores sensores magnéticos, y este también es por medio de función OR. Procedemos a ver el funcionamiento, energizamos, vemos que por lo que son magnéticos, o sea, necesita de esto que sea metálico. Vemos que funciona oprimiendo este primer pulsador.
lo volvemos a oprimir para que se detenga, y en este caso oprimimos el del otro lado y también funciona, el cual nos comprueba que si es un tipo OR. Tenemos el cuarto montaje, el cual es muy similar al anterior, también con sensores magnéticos. Procedemos a ver su funcionamiento, lo energizamos. Como este es un pulsador con enclavamiento, vemos que ya empieza a funcionar y hace su respectivo circuito automatizado. Una vez que lo volvemos a oprimir, se detiene. Tenemos en este caso el último, el cual es una secuencia automática A más, B más, A menos y B menos. En este caso utilizamos en la parte neumática dos válvulas 5A2 de accionamiento eléctrico, tanto como venía diciendo el accionamiento como el retroceso en ambos casos. Y utilizamos dos actuadores o dos cilindros de doble efecto. En este caso, para lograr esta secuencia, utilizamos lo que son sensores de proximidad, obviamente con sus respectivos pulsador para energizar el circuito, y los colocamos así, de esta manera, para que nos dé la secuencia. Entonces tenemos la nomenclatura B menos, A más, B más y A menos. Y esto para que puedan accionar sus respectivos obturadores, y de esta forma pueda funcionar lo que son los solenoides de válvulas, y también dependiendo acá de la nomenclatura que nosotros pongamos para que estos puedan accionar la respectiva parte de las válvulas, ya sea de accionamiento o retroceso, para que nos dé la secuencia que nos están pidiendo. Lo hacemos funcionar, energizamos y procedemos. Como vemos acá, vemos que empieza A más, B más, retrocede a A menos y después también retrocede a B menos, cumpliendo así la secuencia que nos piden.